Vamos vía telefónica con el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, como todos los viernes. Profe, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Oye, profe, antes de entrarle a otros temas, no sé si te chutaste la mañanera, pero el presidente hoy hace una revelación muy fuerte o retoma también esta información que hay fundaciones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, algunas con injerencia conocida del Departamento de Estado, financiando activismo contra el Tren Maya. Incluso el presidente exhibe a un medio de comunicación como animal político. Yo te quiero preguntar desde tu trinchera de Relaciones Internacionales, si bien no sorprende, pues creo que sí debe de ocuparnos esta relación de los intereses estadounidenses en nuestro país, ¿no? Sin duda alguna, querido Vicente, yo efectivamente escuché la mañanera, yo le doy una lectura general. ¿En qué sentido? Primero, identificar 3 actores y 3 prácticas. Primer actor, un Estado hegemónico interviniendo en América Latina con diferentes agencias. En este caso, Estados Unidos, es decir, el presidente López Obrador, que sería el segundo actor, el Estado intervenido se percata de ello, y a diferencia de antes, Vicente, como este presidente en particular goza de mucho respaldo popular, es inédito, Vicente, que la gente ahora sí esté interesada en política, que la gente ahora sí quiera a su presidente, porque históricamente siempre hemos visto que el ciudadano de a pie se queja todo el tiempo del presidente. Sin embargo, en esta administración particularmente, la gente de a pie defiende constantemente al presidente de todos los ataques. Entonces, para volver al tema, este presidente legítimo, este presidente respaldado por la gente de a pie, este presidente que está destapando casos de corrupción, se percata, como se percataban otros, de que las agencias estadounidenses estaban interviniendo en asuntos de política interna para posteriormente poder chantajear, para posteriormente poder presionar y sacar adelante sus propios intereses de política exterior estadounidense en un país latinoamericano como México. Pues este presidente denuncia, es decir, lo denuncia para que haya una especie de atención social al respecto. Si nos pusiéramos más fríos y calculadores, Vicente, diríamos que no nos está contando nada nuevo, nada que no sepamos. Sin embargo, lo inédito del caso es que este presidente lo hace porque tiene respaldo social y le confirma a la gente lo que la gente históricamente pues venimos sospechando y nos venimos enterando con retraso. Solamente que ahora lo hace Vicente en tiempo real, lo que le da entonces un toque de presión, en este caso ahora sí hacia estas agencias señaladas por el presidente, porque fíjate, también tenemos eso, investigadores de las universidades, investigadores de centros de investigación, periodistas como ustedes, medios de comunicación en general, sobre todo los alternativos. Se hace mucha crítica del intervencionismo estadounidense en América Latina. Sin embargo, el hecho de que salga el mismísimo presidente de la República a decir con nombre y apellido quiénes son, le da un toque todavía más certero y más preciso, Vicente, y nos ahorra meses o años de especulación. Además, desde la trinchera periodística, esto es importante porque medios independientes y alternativos como Sin Censura hemos dicho siempre que no todos somos iguales en un gremio lastimado por el chayote, en un gremio en el que hay tantas máscaras. Nosotros en su momento nos confrontamos con la gente de Animal Político, señalándolos como uno de los verificadores independientes de Facebook, pero ¿quién verifica al verificador? Y también hablábamos de los intereses priistas en Hidalgo, de donde es el dueño de Animal Político. Bueno, pues en momentos en que a nosotros, muchos youtubers, a muchos medios independientes nos llaman los nuevos chayoteros, nos llaman lambiscones de la 4T, pues surge esto y digo yo, pues prefiero que me sigan criticando por eso y no que me saquen los trapitos sucios de que estamos financiados desde Estados Unidos por estas fundaciones y los intereses oscuros que vendría con ello, profe. Sin duda alguna, Vicente, y yo recuerdo que incluso estos señores se atrevieron a boicotear y a sabotear tu sitio de Facebook en 2019, si mal no estoy, y recuerdo también que con esta falta de legitimidad salieron
pues a negar categóricamente sus vínculos con Osorio Chong. Hoy vemos que Osorio Chong, aunque en su trato personal, públicamente, es un hombre que aparenta ser cordial, alguien cordial, pues el señor maquinó muchos actos de corrupción que ahora se le están destapando, y entre ellos, Vicente, el equipo de periodistas, tanto en prensa escrita como en televisión y radio, pues que sobornaba para que, no solamente para que no denunciaran estos actos de corrupción, sino además para que fueran tan aplaudidores como lo están siendo ahora con algunos gobernadores que siguen llevando a cabo la práctica del chayote. Yo te podría enlistar por lo menos 5 o 6 estados en donde los medios de comunicación tradicionales siguen sumamente cooptados por los gobernadores. Después, cuando deja de llegar chayote, es decir, para que la gente entienda, cuando deja de llegar dinero en efectivo o a través de especie como propiedades, casas, etcétera, etcétera, para periodistas o para dueños de esos medios de comunicación, entonces ahí sí se vuelven críticos. Mientras el chayote esté fluyendo constantemente y los mantenga en sitios de privilegios, ahí entonces ellos van a hacer todo para justificar las prácticas de estos funcionarios en turno, que es la gran diferencia, Vicente, con los medios de comunicación alternativos, ¿no? Que se hace por convicción, el periodismo se denuncia por convicción y no a sueldo por medio de un político corrupto que te diga, que te marque la agenda noticiosa, Vicente. Y fíjate que es bien interesante porque en este caso, esta gente tiene no solamente injerencia en su línea editorial de políticos corruptos de administraciones pasadas, sino además de agencias de Estados Unidos que se caracterizan justamente por infiltrar a agendas periodísticas importantes en países de Latinoamérica. La teoría de la dependencia, Vicente, dice que los países industrializados del centro no podrían dominar a los países de la periferia sin la ayuda de las élites locales de los países periféricos. Dicho de otra manera, la explotación se hace posible gracias a que los países industrializados del centro encuentran cómplices entre las élites locales que no quieren perder sus privilegios en los países subdesarrollados, como dirían en los años 60, o dicho de otra manera, con los países de la periferia o de la semiperiferia. Entonces, esto que sale a decir hoy el presidente me parece maravilloso porque finalmente está volviendo a poner el dedo en la llaga, pero lo hace ahora sin especular, con nombre y apellido. Así es, mi querido profesor Jesús López Almejo. También algo que le preguntaron al presidente, si se iba a posicionar por el uso de su imagen en los spots de Donald Trump o en la campaña de Donald Trump, algo que me parece ridículo. Pues, ¿qué tendría que decir el presidente Andrés Manuel López Obrador a algo que está ocurriendo en pleno proceso electoral? Y te veía que opinabas en redes sociales, profe. Lo que pasa, querido Vicente, que históricamente, por lo menos de cuando yo le he dado seguimiento, por lo menos en los debates presidenciales, en los debates dentro de las campañas electorales para la presidencia de los Estados Unidos, desde cuando llegó Bill Clinton hasta el año 2020, que es cuando yo personalmente le he dado seguimiento como estudioso de las relaciones internacionales, México casi no figura o figura muy poco o figura negativamente en los debates y en las campañas electorales de Estados Unidos. Históricamente nuestra élite, entre comillas, académica, porque luego ya te contaré toda la corrupción que hay también en la academia, de profesores que salen como autores en libros que no publican, o en artículos de investigación que no investigan y que tampoco escriben ellos, pero ponen allá a sus becarios a que hagan el trabajo y finalmente son ellos los que andan después parándose el cuello con trabajo ajeno. Bueno, estos reclamaban que históricamente México casi no aparecía en los debates y en las agendas de los partidos demócratas y republicanos en Estados Unidos. Decían, es que para Estados Unidos, América Latina y particularmente México siempre es irrelevante. Pero ¿qué crees? Llega Andrés Manuel López Obrador, logra domar a la fiera a Trump, logra tener buenas relaciones. Yo personalmente no me imaginaba que el presidente López Obrador, yo sí alcanzaba a comprar el cuento de los chayoteros de que eran antagónicos López Obrador y Donald Trump en un principio, en 2016 y después en 2018, decía, ¿cómo va a ser posible que estos hombres empaten? López Obrador de origen humilde, de un pueblito allá en el sur de México, en Tabasco. Donald Trump, magnate neoyorquino, con casas en la Florida y con hoteles en todo el mundo. En la política, Trump, supremacista blanco, excluyente, discriminador de
de la migración, López Obrador, ¿no? Incluyente, con una visión social, primero los pobres. ¿Sabes cómo podían empatar? ¿Cómo podían tener una agenda parecida? Bueno, López Obrador se ganó el respeto y la admiración de Trump, y eso todo lo atestiguamos en el viaje que hizo a la Casa Blanca. Y algo que sí es cierto, y también López Obrador lo sabía, es que en algún momento Trump iba a utilizar este material pues para promocionarse, pero resulta que también López Obrador lo hizo, porque si alguien regresó fortalecido de esa visita a la Casa Blanca fue el presidente López Obrador. Entonces me parece que la manera en la que hacen este promocional lo hacen de manera fina y lo hacen de manera respetuosa, y además no están diciendo mentiras. Lo que dicen, no sé si tú ya viste el comercial, pero lo que dicen es, y se firmó y se renegoció, se logró materializar el acuerdo de libre comercio con América del Norte, y en ese contexto aparece 1 o 2 segundos el presidente López Obrador cuando lo está recibiendo el presidente Trump en la Casa Blanca. Entonces a mí me parece que, imagínate, Vicente, de no aparecer en las últimas 3 décadas en la agenda electoral estadounidense, o de aparecer muy poco y aparecer negativamente, a aparecer ahora de manera positiva, vendiéndose como un logro, con un presidente Trump que además ha sido muy temperamental con el resto del mundo y que tiene un trato de respeto, me parece que López Obrador le sigue aventajando en el juego de ajedrez a su oposición en México, pero también a sus malquerientes en Estados Unidos. Pues ahí está este tema sobre la mesa, y otro que quiero abordar contigo, profe, si me permites, es la geopolítica de la vacuna. Todo el mundo corriendo para conseguir la vacuna contra el COVID-19. Rusia ya anuncia incluso hasta casi fecha para sacarla al mercado. ¿Cuál es tu perspectiva, profe? Mira, me parece excelente que lo pongas así, de esa manera, porque ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, obviamente ni México, ni Gran Bretaña, ni Suecia, ni los países sedes de los grandes laboratorios que se dedican a producir vacunas pueden sacar nada si las vacunas no cumplen con todas las fases. Pero ¿por qué le llamamos carrera geopolítica? Por la simple y sencilla razón de que los países lo que están anunciando, más que ya el hecho fáctico, es la voluntad de ser los primeros en concluir las fases. Para que la gente que nos está escuchando nos entienda, estamos hablando aproximadamente de 3 fases. Es justamente en la tercera fase en donde ya se empiezan a experimentar con seres humanos en gran masa, con diferentes segmentos, diferentes grupos humanos, para ver cómo la vacuna en un periodo más o menos de unos 6 meses tiene reacciones secundarias, tiene reacciones positivas, para qué grupos es más favorable, o incluso para qué sexos, si es más favorable para las mujeres, si es más favorable para los hombres. Acá se hacen muchos experimentos, se hacen muchas pruebas, Vicente, y es prácticamente algo muy normal de la medicina. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo Rusia? ¿O qué es lo que está haciendo el mismo Estados Unidos o la Gran Bretaña? Están anunciando que están ya en la fase 3 y que tienen la disposición y la disponibilidad de empezar a invitar a la gente a que se sometan a esta vacuna, pero no a toda la gente ni todo el mundo, sino a los que compete en la fase 3 hacerlo. Porque mira, Vicente, eso también es importante decirlo, hay también mucha teoría de la conspiración en torno a la vacuna, que si te van a meter nanotecnología, que si quieren exterminar a la mitad de la población, o sea, un montón de tonterías que circulan en las redes sociales y que de pronto la gente las agarra sin cuestionarlas. Entonces, por eso me preocupa decirle a la gente que esto que estamos viendo ahora no significa que ya vayan a empezar a sacar al mercado una vacuna que no esté 100% probada para que pueda cumplir con el rigor de que se le pueda llamar vacuna. Porque otra cosa muy diferente puede ser que saquen un medicamento para paliar los efectos secundarios de la enfermedad, pero recordemos que una vacuna como tal es la sustancia que te vuelve inmune frente a una enfermedad, cualquiera que ésta sea. Entonces, en la fase en la que se encuentran ahora es justamente en la fase de experimentación con humanos de manera masiva y con diferente selección de grupos. Pero no puede salir al mercado con el nombre de vacuna algo que no haya pasado, que no haya cumplido rigurosamente con la experimentación y con la observación sistemática en diferentes grupos humanos. De tal suerte, Vicente, que va a ser normal si en esta fase 3 empiezan a haber grupitos a los que se les puso la vacuna que tengan reacciones secundarias no necesariamente favorables. ¿Por qué? Porque así sucede en la normalidad de la historia de las vacunas.
desde cuando se erradicó la poliomielitis, desde cuando se erradicó la viruela negra, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué le llamamos carrera? Entonces, porque ciertamente aquellos laboratorios que logren concluir con éxito, de manera satisfactoria, valga la redundancia, el tema de la vacuna, van a ser los que se posicionen como líderes frente al mal que ocasionó la catarsis económica que atraviesa el mundo en pleno 2020, que ha sido incluso más terrible que la caída de Wall Street en 1929 o que la crisis hipotecaria de Estados Unidos en el año 2008. Entonces, imagínate toda la ventaja y la capacidad negociadora que va a tener el país que lo logre hacer primero, pero también, Vicente, la cantidad de personas muertas que se van a ahorrar, que esto es bien importante decirlo. Por eso me parece fundamental que en esta carrera entre gigantes, y cuando digo gigantes me refiero a China, me refiero a Rusia, me refiero a Estados Unidos y me refiero a la Gran Bretaña, me parece sensacional que México, junto con Argentina, sean actores centrales, fundamentales en esta carrera, que también dicen, pues van corriendo muy duro las potencias, pero también vamos pegaditas a ellas. Y en el caso de México, Vicente, ya ha tenido en promedio del 1 de junio, cuando empezó la nueva normalidad, a la fecha, en promedio, unas 750 personas fallecidas al día. Pues imagínate que entre más pronto tengamos acceso a la vacuna, por ahí de febrero o de marzo del año 2021, esto significa que nos vamos a ahorrar bastantes personas fallecidas a causa de la pandemia, que hasta ahorita pues todavía no logra aplanarse. Oye, y mientras llega la vacuna, profe, pues vemos diferentes situaciones, prácticas sociales alrededor del mundo para lidiar con el COVID, mientras llega la vacuna. Así es, querido Vicente. Mira, este virus nos ha enseñado 3 cosas. Primero, que cualquier día nos podemos morir, ¿no? Y nos podemos morir de la nada. Entonces, nos ha enseñado que si no cooperamos como sociedad, que si no respetamos normas de convivencia básicas, somos como especie cada vez más vulnerables. Y eso me refiero a que nos lo enseñó el confinamiento, que vivimos con más cosas de las que necesitamos, que vivimos con más preocupaciones y cargamos en la vida cotidiana más preocupaciones de las que necesitamos. Y en segundo lugar también, Vicente, que los más creativos y los más innovadores se pueden beneficiar incluso de las circunstancias adversas. Y me refiero, por ejemplo, Vicente, a algo que tú estás experimentando desde hace tiempo. Por ejemplo, cómo la creatividad te puede permitir seguir llevando a cabo el oficio, a pesar de que trabajos de prácticas sociales tradicionales se derrumbaron en el contexto del confinamiento. Y me refiero justamente a, por ejemplo, Amazon, Netflix, ustedes, por ejemplo, en los medios de comunicación, cómo a través de las plataformas lograron llegar a más personas. En cambio, quienes realizan prácticas tradicionales, pues sí vieron de alguna manera pues coartadas muchos de los negocios o muchas de las inversiones que habían hecho en impulsar algo, ¿no? En emprender algo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Vicente? Pues invitar a la gente a que en ese contexto sean creativos y sean innovadores en el oficio que estén desarrollando, porque finalmente lo que pudimos ver más o menos al estilo darwiniano, Vicente, que literal aquellas especies, esto a nivel de darwinismo social, que más capacidad tienen para adaptarse a los entornos cambiantes, son las que sobreviven. Y eso también es lo que nos está enseñando el COVID-19. Por un lado, el tema de la cooperación social, se ha visto que la gente ha tenido que cooperar o morir. Y eso no implica que no haya también pues gente indiferente o gente egoísta que no cree y que no se cuida y que de todos modos va a los entornos llenos, ¿no? Pensando que esto no le puede pasar. Pero lo que se ha visto es más gestos de solidaridad de las personas que más gestos de egoísmo. Y en tercer lugar, Vicente, ya hablamos entonces de la cooperación, ya hablamos de la importancia de la creatividad y de la innovación en el oficio que desarrollas, y que, por ejemplo, plataformas como Netflix o plataformas como Amazon salieron adelante, el mismo Zoom, etcétera, mientras otros negocios cayeron. El tercer lugar tiene que ver con, nos queda claro que por mucho que se diga que las grandes empresas, que los grandes consorcios internacionales han desdibujado la capacidad del Estado para regir, pues el COVID-19 nos muestra que a la hora de la verdad es el Estado y no otras instituciones las que tienen el verdadero poder coercitivo y las que finalmente
pues nos someten a las reglas o a las leyes que tengan y para regir la vida en sociedad dentro de sus fronteras. Mi querido profe Jesús López Almejo, ¿qué te parece si dejamos el tema pendiente que quedamos ahí para que lo abordes en tu canal de tu profe de RI o para cuando nos gustes acompañar aquí en Sin Censura, si te parece, profe? Y también le voy a pedir a la gente que te apoye en tus esfuerzos independientes. Muchas gracias, querido Vicente. Me parece bien, me parece bien. Ya abordé el tema en mi canal, causó mucha polémica. Pareciera que es un tema poco serio y pareciera que es un tema más bien morboso, pero en un contexto en el que el presidente Trump sigue en caída libre en las encuestas y no está teniendo la fuerza que él esperaba porque las condiciones del COVID-19 se lo siguen comiendo, está recurriendo a estrategias muy creativas que son tradicionales y convencionales, pero que justamente le están permitiendo generar deslegitimidad en la contraparte. Pero como bien dices, ya lo abordaremos en otro momento, Vicente. Pues invito a la gente a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, en donde estamos abordando clases de relaciones internacionales gratis en el área de geopolítica, organismos internacionales, en general, relaciones internacionales, para que la gente entienda cómo el acontecer internacional nos impacta todos los días en la vida cotidiana, Vicente. Tu Profe de RI, de Relaciones Internacionales. Profe, te mando un abrazo, como siempre agradecido por tu tiempo, por el análisis, y ahí estamos al pendiente. Abrazo, Vicente, abrazo fuerte para todos sin censura. Gracias, es el profesor de Relaciones Internacionales Jesús López Almejo.